Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Santiago y el día de hoy yo les voy a hablar sobre la unificación de Alemania e Italia. Hoy vamos a hablar del nacionalismo y lo vamos a ejemplificar en los casos de la unificación alemana e italiana. Cuenta la historia de un pueblo que está dividido, decide buscar qué es lo que tiene en común para unirse, trabajar juntos y llevar a su sociedad a un lugar mejor. Los humanos no siempre estamos peleando unos contra otros, no. Tanto en el caso alemán como en el caso italiano, estas sociedades decidieron unirse y estar juntas y trabajar por el futuro. Bueno, vamos a empezar definiendo algunos conceptos. Hay dos ideologías que se extienden a lo largo del siglo XIX, que entran en la conciencia del pueblo europeo y que han constituido Europa tal y como es hoy en día, y han llegado hasta nuestros días. Estamos hablando del nacionalismo y el liberalismo. Ya hemos hablado del liberalismo sobre todo en la Revolución de 1820, de 1830 y de 1848. Pero vamos a repasar previamente qué es el liberalismo. Miren, cuando Napoleón Bonaparte conquista, pues casi toda Europa, lleva consigo los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran el objetivo de la Revolución Francesa? Pues uno muy sencillo, acabar con el antiguo régimen. Es decir, acabar con la monarquía absolutista, acabar con la sociedad estamental, acabar con el enorme poder de la Iglesia, fomentar una educación, un pensamiento lógico, un pensamiento ilustrado. Bueno, pues esos ideales de la revolución Napoleón los extiende por toda Europa, y cuando Napoleón es derrotado, sucede que esas ideas ya no tuvieron marcha atrás. Napoleón fue derrotado, pero esas ideas de la revolución se habían asentado en los distintos territorios que había conquistado Napoleón y ya no desaparecieron. Por eso, después de la derrota de Napoleón, se produce una oleada revolucionaria en la primera mitad del siglo XIX, la revolución del 20, del 30 y del 48, y en las que las sociedades intentan construir una sociedad donde los pueblos tengan más derechos, donde se terminen con los privilegios de la nobleza, donde no haya monarquía absolutista, donde haya constituciones. Eso es el liberalismo. Y ahora vamos a ver qué es el nacionalismo. El liberalismo, atención, corre al parejo que al nacionalismo. Estas dos ideologías van de la mano. Son casi dos caras de la misma moneda. Que el nacionalismo directo no es tan fácil de definir. Empecemos hablando sobre qué es una nación. Una nación es el colectivo humano que ha encontrado un vínculo en común. Un colectivo humano que encuentra una cosa que las une a ser pueblo. Por ejemplo, un colectivo humano que tiene una historia en común, una lengua en común, una religión, una tradición. Eso es lo que define a una nación. Y además no solo tiene esas cosas en común, sino que empieza a diferenciarse de otros colectivos humanos. Y sí, eso es una nación. Pero, ¿qué es el nacionalismo? Pues el nacionalismo es el derecho de ese pueblo a gobernarse por sí mismo, gobernarse de manera autónoma, a tener un gobierno propio de su pueblo, es decir, a ser independiente y que no venga ningún imperio a su lugar. Existen dos tipos de nacionalismo: el nacionalismo inspirado en el liberalismo y el nacionalismo inspirado en el romanticismo. Ese nacionalismo liberal se le define como el conjunto de personas que comparten una organización política y lo han decidido así libremente. Ese sería el caso de Francia. Y luego tenemos el nacionalismo inspirado en el romanticismo, que dice que un pueblo tiene un alma inmutable, que tiene un espíritu común, un espíritu que se refleja en la lengua, en las tradiciones, en la religión, y que hay un espíritu que está por encima de todo que está encima de toda voluntad del pueblo. Y es el nacionalismo que acaba triunfando, y que se da, por ejemplo, en el caso de Alemania. Hay que decir que pues el nacionalismo se manifiesta de tres maneras a lo largo del siglo XIX. Una, a aquellos colectivos humanos, aquellas naciones que quieren independizarse de otros imperios. Por ejemplo, bajo el imperio turco y bajo el imperio austrohúngaro, hubo muchos movimientos nacionalistas que querían la independencia de esos imperios. Dos, esos colectivos malos que están divididos deciden unirse. Se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y que dicen, trabajemos juntos. Si tenemos bastantes más cosas que nos unen que las que nos separan. Estamos hablando del caso alemán y del caso italiano. Y en tercer lugar, tenemos un nacionalismo que se da a finales del siglo XIX, que es el de las naciones que quieren demostrar que son las más fuertes y que tienen que imponer a los demás. Vemos el caso del Reino Unido, Francia y Alemania.
Ahora vamos a hablar de la unificación alemana. Miren, a comienzos del siglo XIX Alemania no existía. Existía un conjunto de estados germánicos unidas por una institución casi simbólica que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y sí, había un emperador que solía ser de la casa de los Habsburgo y que era de carácter electivo, es decir, se le elegía. No era hereditario. ¿Y qué sucede? Pues que esa institución, llamada Sacro Imperio Romano Germánico, era simbólica. El emperador no tenía poder ninguno. Es decir, en el Estado germánico eran independientes unos de otros. Compartían la misma lengua, la misma tradición, la misma cultura, pero eran independientes políticamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues llegamos a las invasiones napoleónicas. Napoleón conquista todo ese territorio y elimina al Sacro Imperio Romano Germánico. Repito, a comienzos del siglo XIX, en la actual Alemania ya existían esa entidad simbólica. Imperio Romano Germánico. No, pues cuando Napoleón conquista esta zona, elimina el Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico y funda una especie de países llamada la Confederación del Rin. Y esa Confederación del Rin era una especie de países que iba a ser un país satélite bajo la órbita francesa. Obviamente, entonces tenemos ya la Confederación del Rin. Aquí tenemos ya una unión política, una entidad política. Bueno, pues recordemos que Napoleón es derrotado y en 1815 se reúnen las principales monarquías que habían vencido a Napoleón. Se reúnen en una ciudad para ver cómo reorganizar el mapa de Europa. ¿Cómo reorganizar el mapa de Europa en 1815? Recordemos que eso sucedió en el Congreso de Viena de 1815. Las potencias vencedoras, las que han derrotado a Napoleón, se reúnen para reorganizar el mapa de Europa, para reinstaurar el absolutismo, para reinstaurar el antiguo régimen, etc. Y en este Congreso de Viena, atención, eliminan aquello que habían creado. Napoleón, que era la creación del Rin, y crea otra institución llamada Confederación Germánica, que unía a todos los estados alemanes que están en el centro de Europa. Pero esta Confederación Germánica era una institución, un vínculo común, pero eran políticamente independientes, como ya habíamos dicho con anterioridad. Era una institución donde poder ser reunidos los representantes de los estados germánicos, pero eran, repito, políticamente independientes unos de otros. Llegamos a 1834 y qué decir, los estados germánicos se dan cuenta de que Reino Unido y Francia están realizando una fuerte industrialización, están creciendo. En este punto, Alemania se está dando cuenta que Francia y en la actual Inglaterra están creciendo rápidamente, se están desarrollando mucho. Y para competir con ellos, lo que hace, crea una unión aduanera. Es decir, los estados germánicos eliminan las aduanas y eliminan los aranceles entre ellos, de manera que los estados germánicos podrían comercializar entre sí, sin cobrarse aranceles, de manera que eso iba a favorecer el comercio. Y llegamos a 1848. ¿Qué sucedió? En 1848 se da la revolución, esta con un carácter más democrática que las revoluciones del 20 y del 30, porque recordemos que las revoluciones del 20 y del 30 buscaban nada más beneficiar a un sector específicamente de la población, y la del 48 ya buscaba beneficiar a todo el pueblo, digámoslo como tal. Ahora, las revoluciones del 20 y del 30 no es una revolución democrática para nada, es más, se considera más como una revolución burguesa, por lo mismo de que ya les mencioné, de que nada más buscaba, digamos, como beneficiar a cierta parte de la población, protagonizada por los burgueses que pedían derechos para sí mismos. El pueblo, pues, no le importaba. Sin embargo, la revolución de 1848, aquí ya hay un carácter más democrático. Entonces llegamos a la revolución, ¿verdad? Que se extiende por toda Europa. Llega a los estados germánicos y en los distintos estados germánicos se empieza a configurar constituciones que han dado derechos a los ciudadanos y se convoca una asamblea en Frankfurt con representantes de todos los estados germánicos y se empieza a hablar de un estado federal, de la unión de construir un estado federal.
y se le llega a ofrecer la corona a Federico Guillermo IV. Y aquí ya estaba la unión. Y sí, esta unión hubiese seguido adelante y continuado. Y además, bueno, y demás, hubiese tenido desde el mismo comienzo una Alemania liberal y democrática. Pero, ¿qué sucede? Sucede que Federico Guillermo IV rechaza la corona. Los distintos príncipes después de la revolución del 48 empiezan a retomar el poder y dicen que qué constitución ni que nada. Y este proyecto se va al carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Alemana se tenía que producir a un golpe de fuerza, a un golpe militar. Tenía que llegar a un tipo muy fuerte, unirlo todo e imponerse a los débiles. ¿Quién protagoniza esa unificación alemana? Hablamos de Prusia. Primeramente, Prusia es el estado más fuerte desde los estados alemanes. Prusia era el estado más fuerte y tenía un rey. Estamos en la década de 1860. Tenía un rey que era Guillermo I y un canciller que es de los políticos más inteligentes que se dio en Europa en los últimos 200 años, Otto von Bismarck. Este es el político que realmente es el artífice de la Unión Alemana. Entonces, si queremos, digamos así como hallar no el causante, sino que el verdadero artífice que hizo que Alemania tuviera su independencia o se unificara, es este señor, Otto von Bismarck. ¿Cómo se lleva a cabo la Unión Alemana? Bueno, pues paso a paso, golpe a golpe y guerra a guerra. Primero, guerra contra Dinamarca. Resulta que Dinamarca se quería quedar con los estados del sur, que se llamaban Slavik y Holstein. Pero, ¿qué hace Prusia? Pues en las confederaciones germánicas le dice a sus compañeros, a los estados: señores, Dinamarca se quiere quedar a los estados alemanes que son débiles. Tenemos que protegerlos. Y Austria dice: muy bien, Prusia, unámonos y luchemos contra Dinamarca y protejamos a los estados alemanes porque son nuestros hermanos. Así que Prusia y Austria se enfrentan contra Dinamarca para defender Se enfrentan Prusia y Austria se enfrentan contra Dinamarca para defender a los estados, digamos, de Schleswig y Holstein. Por supuesto, Prusia gana porque eran bastante muy fuertes que Dinamarca. Eran más fuertes que Dinamarca. Entonces Prusia dice: yo me quedo con un estado y tú, Austria, te quedas con otro. Perfecto. Pero en la práctica, ¿qué hace Prusia? Pues tima Prusia, tima a Austria, y Prusia al final se queda con los dos estados y acaba tomando el control político y económico, tanto Slavik como Holstein. Entonces Austria, engañada, empieza a enojarse con Prusia y Austria va a la guerra con Prusia. La guerra contra Dinamarca había sido en el 64. 2 años después, en 1866, la guerra entre Prusia y Austria. Aquí los dos grandes empiezan a pelear. Prusia le dice al reino de Piemonte que era el corazón de la futura Italia. Piemonte era el corazón de lo que ahora conocemos como Italia. Le dice: ataca a Austria por el sur y yo, Prusia, la ataco por el norte. Y sigamos la guerra, te vas a quedar Venecia, el territorio del Veneto. Y entonces, ¿qué hace? Pues efectivamente, será una guerra de Austria, Piemonte, Prusia. Los piemonteses fueron derrotados en la batalla, pero ¿cuál era la función? Desviar tropas de los austriacos, de manera que en la batalla de Schwadorf se enfrentaron los prusianos y los austriacos. ¿Y quién ganó esa guerra? ¿Quiénes ganaron esa guerra? Pues sí, la ganó Prusia, el imperio más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se crea la Confederación Germánica del Norte y Austria ya no está ahí. O sea, Austria queda fuera del proceso de unificación de Alemania y ya nunca más volverá a tener oportunidad de unirse a esa futura Alemania. Al día de hoy siguen siendo dos países independientes. Pero quién sabe si Austria hubiese sido incluida en esa Confederación Germánica del Norte, o a lo mejor hoy sería en el mismo país. Y bueno, repasemos. Prusia contra Dinamarca, 1864. Con estos territorios, Prusia se queda con los dos territorios, disculpen, pero no los pronuncio muy bien. Prusia contra Austria en 1866. Y con eso, de nuevo, se anexiona otros territorios germánicos del centro de Alemania.
Y ahora, vamos ya al tercer asalto, al tercer round. Es fuerte, el más grande y el definitivo asalto. La guerra contra Francia. Resulta que en 1868 en España se expulsa a una reina y hay una revolución. Isabel II se tiene que exiliar y en 1870 el gobierno que había en España, el gobierno provisional que en España buscaba un rey, quiere un rey y empieza a buscar un rey por Europa. Empieza a buscar reyes por Europa y se le ofrece la corona a varias casas reales y uno de los candidatos preferentes era el príncipe Leopoldo. Era la familia del rey de Prusia, Guillermo I. ¿Y qué sucede? Imagínense, si en Prusia, en esa confederación germánica del norte, que ya era un estado poderoso, tenemos un rey Guillermo I y un pariente suyo en España, quien se ve rodeada, pues Francia dice, ¿cómo voy a tener a la misma casa real, al este y al sur? No. Así que el emperador francés Napoleón III le dice a Guillermo I, rey de Prusia, que no se le ocurra poner a su primo en España. Y Guillermo I dice, bueno, tranquilo, o sea, relájate un poco, retiro el candidato. Napoleón III se crece y le manda a un embajador al rey de Prusia. Y el embajador le dice al rey de Prusia Guillermo, que no solo quiero que confirme que se va a retirar el candidato, sino que quiero que prometas que nunca más en la historia nombrarás un candidato alemán, a un príncipe alemán como rey de España. Y Guillermo I dice, no voy a nombrar a Leopoldo, ya hombre, déjame tranquilo. ¿Y qué hace Guillermo I? Le manda un telegrama a Bismarck y le cuenta lo sucedido. Le cuenta que ha venido el embajador a exigir no solo que retirara al candidato, sino que además prometiera que nunca más propondría un candidato a la corona española. ¿Y qué hace? Pues bien, se inventa un comunicado de prensa donde esos hechos que le acaban de contar al rey de Prusia los matiza de una manera que parece que el rey de Prusia ha humillado al embajador francés. Cuenta en ese comunicado de prensa como si el rey de Prusia Guillermo I hubiese humillado y le hubiese dado una patada en el trasero al embajador francés. Y esa nota de prensa la manda a los periódicos. ¿Qué quería Bismarck? Provocar una guerra. Bismarck quería provocar una guerra. Todo esto lo hace a espaldas de Guillermo I. Entonces el plan funciona. Bismarck manda ese comunicado de prensa. Eso sucede. Llega a los periódicos y Napoleón III le declara la guerra a Prusia. Y tenemos en 1870 la guerra franco-prusiana. Entonces, Prusia y Francia van a la guerra. Y en la batalla de Sedan de 1870, los franceses son derrotados, son humillados, son machacados. El ejército prusiano era el más poderoso de toda Europa. Era el más fuerte, así que el ejército prusiano aplastó al ejército francés en la batalla de Sedan de 1870. Y Napoleón III tiene que abdicar y se proclama la República en Francia. Pero los prusianos van más allá y dicen, lo hemos derrotado, pero pues un poquito más. Y se van a París y están bombardeando París durante varios días y dicen los prusianos, acabemos a los franceses un poquito más. Y se van al Palacio de Versalles. Ojo, un lugar sagrado en Francia. ¿Y qué hacen los prusianos? No tienen otra cosa que hacer en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París. Proclamar emperador de Alemania a Guillermo I. Alemania humilla a Francia y Francia jura devolvérsela algún día. Y efectivamente, 40 años después, Francia se la devolvería a Alemania. El deseo de la revancha de los franceses de alguna manera es una de las causas que provoca la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la unificación italiana. A comienzos del siglo XIX era un mosaico de territorios independientes entre sí. Parte del norte estaba controlado por el Imperio Austriaco. En la otra parte del norte había un reinado independiente, el Reino de Piemonte. Luego en el centro norte había unos estados que eran independientes. Luego en el centro de Italia tenemos los estados pontíficos controlados por la Iglesia. Al sur había un reinado que se llamaba el reinado de las 12 Sicilias.
O sea, aquella era un mosaico de reinos y de estados independientes entre sí. Y de nuevo aquí tenemos la misma situación. Los italianos se dan cuenta de que tienen mucho en común y de que tienen muchas cosas en común, muchos lazos. Y tienen una misma cultura, una misma lengua, una misma religión, una misma geografía. Y aquí empieza a surgir una conciencia de unión, empieza a surgir una conciencia de que es mejor estar unidos que separados. Entonces, ¿cuáles son los precedentes de la unificación italiana? Bueno, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de un político que se llama Mazzini, que era un revolucionario que pertenecía a una sociedad secreta que se llamaba los Carbonarios, que luchaban contra la invasión napoleónica. Y Mazzini, bueno, pues estuvo en la cárcel y en la cárcel empieza a crear los principios de ese movimiento que estaba a punto de crear. Lo mandan al exilio y en el exilio crea una organización que se llama la Joven Italia, y esa Joven Italia lo que proporcionaba era la unión de toda Italia. Y de hecho, intenta la Joven Italia la organización de Italia. Intenta varias insurrecciones, pero todas ellas fracasan. Entonces aquí hay un primer intento de unificación. Ahora tenemos que hablar de otro intento de unificación, o al menos de independencias en 1848. Otra vez estamos en las revoluciones del 48. Venecia y Lombardía intentan independizarse del Imperio Austriaco, pero fracasan ese intento y volvemos con lo mismo que pasa en el caso alemán. Pasa que en el caso italiano, aquí tenía que haber un reino que fuese quien pilotase la unificación y que reinase. En este caso, en el reino de Piemonte era un reino independiente, donde sí había triunfado la revolución del 48, donde tenemos a un rey que es Víctor Manuel II y un primer ministro que se llamaba el conde de Cabot. Y este ser súper inteligente que es capaz de organizar la unificación de Italia, lo primero que había que hacer es establecer las directrices y dice, vamos a ver, primero paso a paso para conseguir la unificación. Por un lado, tenemos a este gigante, el Imperio Austriaco, que tiene sus manos metidas en la península itálica. Tenemos que sacarlo, pero el reino de Piemonte está solo y no puede echar a los austriacos. Necesitan la ayuda de otro gigante, Francia. En Francia está Napoleón III. Pero ¿cómo le pides ayuda a Napoleón III que a Rusia utiliza el conde de Cabot para convencer a Napoleón III de que le ayudara a luchar contra los austriacos? Pues utiliza una tentación que Napoleón III no puede rechazar. Ni Napoleón III ni ningún hombre sobre la faz de la tierra. Recurre a la mayoría de tentación que tiene el hombre. ¿Y cuál es la mayor tentación? Pues sí, una mujer hermosa. Efectivamente, el conde de Cabot envía a una espía que era la condesa de Castiglioni a la corte francesa. Le introduce en la corte francesa y esta era una mujer muy hermosa, que era condesa. Además, entonces, ahí acude a las fiestas reales, conoce al emperador Napoleón III y lo seduce, y se convierte en su amante. Entonces, esta condesa de Castiglioni, por un lado, extraía información de Napoleón III, y por otro, lo iba convenciendo poco a poquito, paso a paso, de que lucharan con Piemonte para derrotar a Austria, y el plan funciona. De manera que la Napoleón III y el conde de Cabot tienen un encuentro y llegan a un acuerdo. El acuerdo sería derrotar juntos a Austria, y a cambio Francia se quedaría con los territorios de Saboya y Niza. Y Piemonte empieza a provocar a Austria. Y dice, hasta aquí hemos terminado, te declaro la guerra en 1859. Austria le declara la guerra a Piemonte y como Francia estaba aliada con Piemonte, Francia le declara la guerra a Austria. Y se producen las batallas de Magenta y de Solferino. Y en esas batallas, Austria es completamente derrotada. Entonces, en esa derrota de Austria, Piemonte se anexa a Milán y Lombardía además. Con esa anexión de Milán y Lombardía y muchos estados centrales que dicen a Piemonte, queremos ser parte del reino de Piemonte, nos unimos a la fiesta, quédate con nosotros. Entonces el reino de Piemonte de una tajada se queda con Milán y con Lombardía y con distintos estados centrales que libremente se anexionan al reino de Piemonte. Y al sur tenían el reino de las dos Sicilias,
Bueno, pues aquí hay una joven revolucionario, Giuseppe Garibaldi, que había luchado en América Latina por la independencia de Uruguay y que había luchado en las revoluciones del 48. ¿Y ahora qué hace? Recorre Giuseppe Garibaldi, recorre el sur de Italia con sus seguidores y lleva una camisa roja. Sus seguidores eran adoptados los 1000 camisas rojas. Entonces, ¿qué hace Garibaldi? Hace una marcha por el sur de Italia para derrocar a la monarquía borbónica que reinaba en el reino de las dos Sicilias y va proclamando la unidad de Italia. Va proclamando la unidad italiana, anexionando las Sicilias y Nápoles, o sea, todo el sur de la península, al reino de Piemonte, que ya estaba quedándose con el norte de Italia. O sea, ya casi podemos hablar de Italia. Faltaba Venecia y los estados pontíficos. ¿A dónde se dirigía Garibaldi? Se dirigía a Roma. O sea, Garibaldi se dirige con sus seguidores a Roma, aprovechando que los franceses se habían retirado para pelear contra Prusia en su propia guerra. Pero Víctor Manuel II, rey de Piemonte, llega antes a Roma y ¿qué hace Garibaldi? Le dice: el sur de Italia que acabo de conquistar es para ti, Víctor Manuel II. Te reconozco como rey y aunque soy republicano, te reconozco como rey, ya que el objetivo era principalmente la unificación. Estamos en 1960 y en el año 61 se convoca un parlamento en Turín, nombrado a Garibaldi representante en el mismo y reconoce a Víctor Manuel II como primer rey de Italia. Así fue como la Italia de ahora y la Alemania se unificaron. Espero les haya servido de mucha ayuda mi podcast y pues nada, nos vemos en el siguiente. Chao.